algo de su visión y de su forma de ver las cosas. La otra es que este evangelio tiene en su estructura, es muy parecido al sermón que dio Pedro allá en Cesarea, en Hechos 10. Entonces, existen muchas ideas, mucha claridad respecto a que fue Marcos, el que acompañó a Pedro, el que escribió este evangelio. ¿Sí? Bueno, ¿a quién se lo escribió? Entendemos que fue escrito a los creyentes en Roma. Si usted se fija, es muy diferente a Mateo. Mateo, ¿cómo comienza? Da una genealogía. Lucas, ¿qué hace? Igual da una genealogía. Marcos no da ninguna genealogía. En pocas palabras, es como si Marcos dijera, bueno, ¿para qué les digo a estos hombres que son de origen gentil o la genealogía? A ellos no les va a interesar. No tiene ninguna ayuda para ellos. Por lo tanto, en Marcos usted no va a ver la genealogía del Señor Jesucristo, solo está en Mateo, está en Lucas, en Marcos no la tiene. Y así usted va a notar ciertas cosas muy interesantes que Marcos omite porque no tiene el objetivo, si no son judíos, si no tienen un trasfondo judío, o si no tienen que informar algo en específico al respecto. Marcos es un evangelio muy singular. Pero ¿por qué fue despreciado? ¿Por qué mucha gente no lo quería? O por lo menos no le daba el valor. Bueno, en principio hay que entender que este es la perspectiva de Pedro. Y el evangelio es un evangelio del Marcos que va un hecho tras otro, de una manera muy rápida. Son solo 16 capítulos. Por lo tanto, entendemos que es información muy concisa, muy precisa. Este fue escrito alrededor, estamos hablando del 50 o 60 después de nuestro Señor Jesucristo. En épocas antiguas no había sido medio despreciado, pero fíjense que sucedió algo muy interesante. Últimamente se ha llegado a la conclusión de que tal vez Marcos fue el primero de los evangelios. Cuando usted los ve ahí en su orden, en su Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es porque es una cuestión cronológica. Así pensaron que fueron escritos, ¿sí? Pero ahora resulta que después de varios estudios, y hasta la misma gente dentro de la iglesia piensa que tal vez el primero que se escribió fue Marcos. ¿De qué ayuda o por qué promovió esto ahora su estudio? Bueno, es interesante ver que si Marcos fue el primero de los evangelios que se escribió, quiere decir que es la perspectiva más temprana respecto a nuestro Señor Jesucristo y su vida en la tierra. Y por lo tanto, Marcos, de ser un evangelio que casi nadie le ponía mucha atención, últimamente se le ha dado más. Bueno, algunos han llegado a suponer que Mateo y Lucas utilizaron Marcos como base para escribir lo que ellos escribieron. Hay mucha información de uno en otro. De Marcos hay una gran cantidad de información de Marcos contenida en los evangelios de Mateo y de Lucas. Uno diría, bueno, no suena tan raro pensar que ellos se leyeron a Marcos y utilizaron esto. Pero la perspectiva no es esa, hermanos. Lo que entendemos es que Marcos, al acompañar a Pedro, recibió toda esa información y viendo la necesidad, estando en la iglesia en Roma, de dejar esa información a los creyentes romanos, escribe el evangelio. ¿Sí? Si ustedes estudian un poquito más, hay uno que le llaman el problema sinóptico. ¿Por qué? Porque dicen que hay información que vino de Marcos, que hay otro documento. Lo importante aquí, hermanos, lo importante es entender que este Marcos era la persona que estaba cerca de Pedro y que el Espíritu Santo le inspiró para escribir el evangelio. De una manera y una perspectiva diferente, porque lo que sí es muy claro es que Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Y la idea de que estudiemos Marcos en este año es que entendamos la importancia de servir a nuestro Dios, de que en la iglesia Roca Eterna se distinga sobre todo porque somos siervos de Dios. Bueno, algo interesante también es que hay una división muy importante y muy clara en el evangelio. Si usted agarra el evangelio va a entender que desde el 1:1 hasta el 8:26 es los hechos del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí hasta el final, hasta el capítulo 6, es como el Señor se enfila hacia su muerte y su resurrección. Más del 40% del evangelio trata de la última semana del Señor y de su resurrección. El 40%. Pocas palabras, Marcos lo que quería es que, ¿saben qué? Quiero presentarles a Jesucristo, sus hechos y cómo Él nos rescató. Esa es la idea de Marcos. Rápido, sin tanta enseñanza, sin mucha profundidad, tal vez dirían algunos, pero así es como lo presentó Él. Y es de suma importancia que nosotros entendamos por qué Marcos lo hizo así. Ahora, dice que Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿cómo se nos presenta? Bueno, Marcos 10 nos da la respuesta. 10:42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo que estamos tratando de aprender y poner en práctica en nuestra iglesia. Ahora, ¿usted se siente satisfecho como usted ha servido a Dios? ¿Cuántos años tienen algunos aquí? ¿10, 15 de cristianos, 20 o más? ¿Está usted satisfecho? ¿Podría decir, sabes qué? Yo he servido fielmente a mi Señor. Si usted es como yo, sinceramente le digo, yo no estoy satisfecho con lo que he servido a mi Dios. Hay mucho que aprender respecto a nuestro Señor. Ahora, algo interesante, Marcos fue un desertor. ¿Sabía usted eso? Mire, abra su Biblia, Hechos 13. Lo primero que quiero que entienda es que para que podamos entender este evangelio, tenemos que entender quién lo escribió y qué le pasó al que lo escribió. ¿Sí? No sé usted, pero cuando alguien me traiciona o cuando alguien no cumple su palabra, sinceramente uno se queda muy decepcionado de las personas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si un hijo de usted le dice, es que voy a hacer algo y no lo hace, a mí me pone muy mal eso. Que tu hijo le digas, oye, haz esto, quedamos en un acuerdo y que no lo haga, es muy complicado de procesar, por lo menos para mí. Que una persona me mienta, es muy complicado. Que una persona me llegue a traicionar, es todavía más complicado. En Eclesiastés se nos dice que cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Si usted le promete un servicio a su Señor, no es a la iglesia, hermanos. Cuando usted dice, yo me hago cargo de algo, lo que usted le está diciendo realmente es a Dios, Señor, yo te quiero servir, esta es tu iglesia, yo me comprometo contigo a hacer algo. Y cuando usted no lo hace, simple y sencillamente usted acaba de faltarle a Dios. Nos afecta a nosotros, pero le acaba de faltar a Dios. La historia de Juan Marcos es singular y nos ayuda a entender por qué Dios lo escogió para este evangelio. ¿Me explico? Vamos primero por le había dicho Hechos 13, vamos primero un poquito más atrás, Hechos 12, 11 y 12, Hechos 12, 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Esta es la primera mención que se hace en la palabra de Dios de Juan Marcos. Se nombra a su madre, María. Muchos comentan que María era una persona de dinero. Juan Marcos tenía dinero. Comentan que esta casa que ustedes ven aquí, donde estaba reunida la iglesia, es la casa donde se celebró la cena, la última cena. Y comentan también algunos que Juan Marcos fue aquel joven que salió disparado, que dejó la capa y que lo vieron desnudo cuando apresaron al Señor. ¿Sabemos si esto es cierto o no? No. Lo que sí sabemos es que María abrió su casa a la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Herodes ya había matado al hermano de Juan. Ya había matado al primer apóstol. Esteban sabemos que es el primer mártir, ¿sí? Pero a Jacobo lo mató Herodes. Y entonces dice, les gustó que maté a uno, ahora agarró a Pedro lo tenían encarcelado. El Señor lo libera. Y cuando él sale, lo primero que es, va a la casa de María. ¿Qué estaban haciendo en la casa de María la iglesia? Estaba orando. Y eso es un detalle interesante, hermanos. Ahora vemos que hay muchos movimientos políticos que se meten dentro de la iglesia. Yo aquí veo la iglesia. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo la iglesia cuando tenían a Pedro allá encarcelado? No estaba en marchas, no estaba en mítines, no estaba organizando una revuelta. Estaban, orando. La iglesia estaba orando en la casa de María, la casa de Juan Marcos. Y cuando Pedro sale de ahí, ¿qué es lo que hace? Lo primero que es, va a la casa de María. Y ahí es donde conocemos por primera vez a Juan Marcos. Aquí hay otra cosa interesante, hermanos. Si usted abre su casa
a la iglesia, su casa, estoy seguro, se va a bendecir. Es un detalle interesante ver cómo María abre su casa a la iglesia. Y este joven ve de primera mano lo que es la fe. Hermanos, cuando abrimos nuestras casas para que la palabra de Dios sea enseñada, para que la iglesia pueda servir, ese testimonio se va directamente a nuestros hijos. Yo eso es lo que veo aquí. Juan Marcos, imagínense, Juan Marcos vio una cosa maravillosa. Vio como un hombre que estaba encarcelado, dispuesto ya casi a que lo mataran, toca y entra a su casa y dicen que el Señor me liberó. Lo tenían con soldados, apresado y listo para cortarle el cuello. Y de repente le debe entrar. Yo lo que veo aquí es el grande testimonio que este jovencito pudo ver de la vida, por ejemplo, de Pedro y de la vida de la iglesia. Qué interesante entonces es cuando abrimos nuestras casas para servir al Señor. Pero bueno, este joven aprendió esas cosas y la iglesia estaba orando, estaba interesada en la vida de Pedro, pero no de una manera de revuelta, ni se iba a ir a abrir la cárcel o tumbar la puerta, estaban orando. Ese es el poder de la iglesia, hermanos, la oración. Y en Hechos 12:25 dice lo siguiente: y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén llevando consigo también a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta aquí la historia es muy bonita, hermanos. Un joven que ve el testimonio de estos hombres, que crece en la fe y que dice, ¿saben qué? Yo quiero servir. Hay que entender que en aquellos tiempos en Jerusalén había un problema. Muchos estaban perdiendo sus trabajos. Bernabé, junto con Pablo, suben, bueno, aunque Antioquía está arriba, siempre se dice que suben a Jerusalén a llevarles ayuda. Ahí estaba este joven, acompañándolos, van a Jerusalén. Y entonces, este Juan Marcos, que nosotros dijéramos, bueno, pues no pinta mucho, de repente empieza a involucrarse en el servicio. Y hasta ahorita la historia es muy padre. Un joven que da el testimonio de estos hombres y dice, yo sirvo a mi Señor, yo quiero ser su ayudante. No estamos hablando de que Juan Marcos era un muchacho con mucho conocimiento, ni nada, no, simplemente un cargacosas, era el que los acompañaba. Supongo que esa era la idea que tenían cuando lo llevaron, de que les ayudara en el camino. Pero pasó algo muy triste. Ahora sí, Hechos 13, del 1 al 13, narra algo muy complicado. ¿Qué narra? Hechos 13, del 1 al 13, se lo voy a resumir. Simple y sencillamente, estando ellos en Antioquía, ahí está Pablo, ahí está Bernabé, el Espíritu Santo dice, estos dos hombres me sirven. Y entonces los envía. Pero, como ya Juan Marcos había mostrado ser útil antes, le dicen, ¿sabes qué? Vente. Y tenemos un equipo de 3. Pablo, Bernabé, Juan Marcos. Y ahí van al primer viaje misionero. Se embarcan, llegan a Chipre. En Chipre tienen ciertas circunstancias muy interesantes, pero después hay un enfrentamiento que sufre este grupo de misioneros. ¿Qué sucedió? Bueno, se enfrentaron a un mago que hacía cosas terribles, que tenía un corazón terrible, y entonces Pablo lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Tienes un corazón terrible, un corazón malvado, vas a quedar ciego por un tiempo. Yo supongo que en el corazón de Juan Marcos empezó a ver que la cosa iba en serio, que no era lo mismo agarrar cosas y llevarlas a Jerusalén que enfrentarse en la vida diaria contra la gente que estaba en contra del evangelio. ¿Qué sucedió? La cosa es que estando, dice aquí al final del capítulo del 13, del versículo 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En pocas palabras, el joven Juan Marcos les dijo, ¿saben qué? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. A mí esta cosa ya no me está gustando. Está muy padre cuando vamos a Jerusalén y cuando llevamos cosas, pero cuando me tengo que enfrentar con los gobernantes y con tipos como estos y con la situación complicada y los viajes, ¿saben qué? La verdad es que la Biblia no nos dice qué pasó en el corazón de Juan Marcos, solo son suposiciones. Lo que sí entendemos es que este joven le dijo a Pablo y a Bernabé, ¿saben qué? Yo hasta aquí llego, yo me regreso a mi casita. Supongo
que este hombre o este muchacho no regresó a Antioquía, sino que se fue hasta su casa con su mamá, se fue hasta Jerusalén. Qué vergüenza de haber sentido él de regresar. Imagínense, llega a su casa y oye, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué? ¿Y Pablo y Bernabé? No, ¿saben qué? Pues yo mejor me quedo aquí en mi casita, ¿para qué me complico mi vida? Fue un terrible fracaso en la vida de Juan Marcos. Terrible. Ahora, este evento no solo marcó a Marcos, fíjese en Hechos 15:37, las repercusiones de lo que hizo este muchacho, porque este muchacho que dijimos que era pariente de Bernabé. Y Bernabé quería llevarse, dice en el 15:37 hasta el 40, Bernabé quería llevarse consigo a Juan. Lo que pasa es que Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Hay que regresar, hay que echarnos un segundo viaje, hay que regresar a las iglesias, a ver cómo están los hermanos. Ya había pasado tiempo. Y bueno, Pablo se lo propone a Bernabé, y Bernabé luego, ¿qué dice? Quería llevarse a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se da cuenta de lo que pasó? Dos hombres que eran amigos, Pablo, Bernabé, gente que había estado en la batalla ahí al frente, de repente uno quiere llevar a su pariente y Pablo le dice, ¿sabes qué? A mí la gente de esta no me sirve. Si él es así, no nos sirve para el ministerio. ¿Quién tenía la razón? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿De qué equipo es usted? ¿Del de Bernabé o del de Pablo? ¿Usted hubiera hecho lo de Pablo? ¿Hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Haz para atrás? ¿Sí? ¿Sí lo hubiera hecho? ¿O es de lo de Marcos el que dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Estás joven, fracasaste, no hay problema. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Usted cómo es? ¿A usted qué le hubiera gustado que hicieran con usted? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que es diferente? ¿Se da cuenta cómo este evento marcó a estos hombres? Uno lo lee muy sencillo, ¿no? 2 versículos, 3 versículos y dices, ¿se imagina lo que pasó en el corazón de Pablo y Bernabé durante esos días? Cuando hemos tenido nosotros aquí algún tipo de problema, algún tipo de circunstancia, ¿cómo lo procesamos? ¿Fácil? Yo creo que no. Hemos tenido nuestros roces, nuestros problemas con hermanos y sabemos que no es fácil. En el mismo ministerio, cuando usted está sirviendo, no es fácil. Porque si una persona dice, oye, vamos a hacer las cosas de esta manera, oye, no, a mí me sale mejor así. ¿Qué taquiza vamos a contratar? No, pues fulana, no, pues yo no quiero tacos, yo quiero tamales. Ay, no, pero yo quiero esto. Y de las cosas sencillas se arma un bronconón. Estos dos hombres de Dios, grandes siervos de Dios, no se pudieron poner de acuerdo. Y a veces sucede, hermanos, se ve difícil en su momento, pero estas cosas sirven. Pablo agarra a Silas y se va. Bernabé agarra a su pariente y se va a Chipre. Al final de cuentas, la palabra de Dios se empieza a mover. Algo maravilloso, hermanos, de nuestro Dios, es que Dios, aún las malas decisiones que ha tomado su pueblo, en su poder y en su soberanía y en su inmensa gracia, hace que las cosas funcionen. No es lo ideal, pero Dios es poderoso y sus propósitos nadie los puede estorbar. De esta historia entendemos que debemos de ser prudentes, entender que nuestros actos, nuestras decisiones afectan a otros. Lo que usted haga aquí en la iglesia cuando sirve va a afectar a la misma iglesia. Por eso, cuando usted se comprometa con el Señor, cumpla. Y si cumple, haga las cosas con sabiduría, con amor. Aquí hubo un problema muy serio, no se pudieron poner de acuerdo. Uno se va para un lado, otro para el otro. ¿Qué entendemos? Que Marcos después no aparece en la Biblia hasta 10 años después. No sabemos qué haya pasado. Lo único que sabemos es que hasta después de 10 años tenemos noticias de este hombre. ¿Qué pasó en el corazón de Juan Marcos durante estos 10 años? No lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que fue restaurado. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se hizo? Si usted
ha pasado por un proceso de restaurar a un hermano, usted entenderá que es un proceso a veces doloroso, a veces complicado, se necesita mucho amor, mucha oración. Eso si es que usted es restaurado, porque si no hay la otra opción, en que la iglesia a veces no restaura a sus siervos caídos. Suele pasar. Gracias a Dios, Dios no nos deja en el fracaso, hermanos. Este joven fracasó, pero Dios no se olvidó de él. Marcos, el desertor, restaurado. En Colosenses 4:10 dice Pablo, escribiendo en Colosenses: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo está encarcelado. ¿Y quién está con él? Marcos. Aquel que le había dejado allá, ahora resulta que es el que está con él. El fracaso espiritual en algún punto de nuestras vidas, hermanos, el fracaso espiritual no es el punto final. La vida cristiana no se acaba cuando cometemos algún error. Cuando pecamos, cuando fracasamos, cuando nos olvidamos del Señor, no es el fin. El Señor nos restaura. Y eso pasó con Juan Marcos. Fíjense lo que dice en Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo pasó de haber dicho, ¿saben qué? No quiero ni ver al chamaco a decirle ahora, mi colaborador. Ahora era digno de su confianza. Otra vez estaba en el círculo de amigos de él. Y por último, en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas. 2 Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Está a punto de morir. Es más, es como su testamento espiritual. Es como cuando usted se va a despedir. Y lo que dice aquí es, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, escribiéndole a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Útil para el ministerio. Dicho por alguien como Pablo, no sé si a usted le hubieran dicho algo así, pero si usted le dicen, me eres útil para el ministerio, yo creo que si alguna vez leyó esto, Juan Marcos habría dicho, wow, que Pablo piense así de mí, que soy útil para el ministerio. Si yo fui el que lo dejé allá colgado en Pergue, el que me dijo que ya no quería saber nada de mí, y ahora vimos que ahora es útil para el ministerio. Qué gracia de Dios y qué misericordia de Dios para con nosotros, hermanos. Tanto Pablo como Marcos cambiaron en estos 10 años. Y lo que fue un momento muy triste, Dios lo utilizó para bien. Dios nos cambia, hermanos. Y se los dije en la última predicación del año pasado. Yo les decía, ¿sabe qué? Usted no es el mismo de hace un año. Sea que haya hecho las cosas correctas para con Dios o las haya hecho de manera equivocada, usted no es el mismo. Ni Pablo ni Juan Marcos fueron los mismos después de estos 10 años y después de este evento. Marcos, ¿qué aprendió? Ahorita lo vamos a ver. Aprendió que se vale ser restaurado. Pablo, ¿qué aprendió? Que hay que tener paciencia con el fracaso de los demás. Pablo es un hombre muy, a veces yo lo he escuchado que mucha gente hasta critica mucho a Pablo, dice, Pablo es, pero le digo algo, Pablo cambió. Yo el Pablo que veo ahí en el primer viaje, al Pablo que veo en 2 Timoteo, es un Pablo diferente. Se vale cambiar, debemos cambiar. Ahora, pero queda una pregunta, ¿cómo es que se restauraron a Juan Marcos? ¿Cómo le hicieron para restaurar a un muchacho que había fracasado y que mostraba debilidad de carácter, debilidad de compromiso? ¿Cómo le hizo? Fíjese en 1 de Pedro 5:13. 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Se fija cómo le dice? Similar como le dice Pablo a Timoteo, mi hijo. Para Pedro, Juan Marcos llegó a ser su hijo espiritual. Pedro entendía mejor que nadie lo que era fracasar, hermanos. Él fracasó de una manera espantosa. Él entendía perfectamente lo que es no cumplir lo que dice. Él que le dijo a Jesucristo, yo soy capaz de ir contigo a la muerte, ¿no? Unas cuantas horas después, ya le había negado 3 veces. Pero también el Señor Jesucristo le restauró, ¿se acuerdan? Ya lo compartimos aquí una vez. El Señor le restauró.
y le volvió a poner a ser útil para el ministerio. Eso es restaurar, volver a ser útil. Hermano, si usted ha fracasado, usted puede volver a ser útil para Dios. Dios está interesado en que seamos útiles para el ministerio. Todos. Por eso nos dio dones y talentos, para ser útiles en el ministerio. ¿Qué pasó entonces? Yo creo que Pedro agarró a este muchacho y le dijo, ven, te voy a contar una historia. Tú piensas que tú fracasaste. Déjate cuento lo que es fracasar nivel plus. Y Pedro le contó cómo fue que esa noche él hizo lo más horrible que había hecho en toda su vida. Y cómo el Señor después le restauró. Pedro aplicó las palabras de Pablo que vienen en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo sin mucho problema puedo imaginar las pláticas que tuvieron estos dos. Me puedo imaginar a Pedro, ya viejo, a Juan Marcos, ya después de varios años, ya no un niño, sino ya un hombre, entendiendo y escuchando las palabras de Pedro, diciéndole, ¿sabes qué? Fracasaste, pero no es el final. Te equivocaste, pero puedes enmendar las cosas. Y en esos 10 años, y esa compañía con el apóstol Pedro, es que él fue restaurado. Y por eso vemos que al final, Pablo le dice, tráigame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pedro ahora podía cumplir lo dicho por Pablo, en 2 Corintios 1:4. 2 Corintios 1:4 dice así, escrito por Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Uno a veces se pregunta, ¿por qué Dios permitió que Pedro pasara por una cosa tan espantosa como haberle negado? ¿Le digo algo? Estoy seguro que Jesús no quería que Pedro le negase. Pero Dios es poderoso para usar esas cosas para bien. Pedro sabía lo que era fracasar y ser restaurado. Y pudo ahora consolar a un joven que había fracasado de una manera miserable. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? Porque si usted ve el Evangelio, es la perspectiva de Pedro puesta en palabras de Marcos. Y estoy seguro que lo que enseñó Pedro a Juan Marcos es lo que vemos reflejado en el Evangelio. Estos hombres que fracasaron en servir, después fueron excelentes siervos de Dios. Al punto de que Pedro murió allá en Roma, dice la tradición, crucificado de cabeza, porque consideraba que él no era digno de morir como su Señor. ¿Ve? Entonces, sí hay segundas oportunidades. Y le aseguro que usted hubiese querido que le hubieran dado esa segunda oportunidad. Si usted ha fracasado en el servicio al Dios, hay oportunidad. Usted puede ser útil para el ministerio. Yo, hermanos, no me puedo dejar de conmover al ver la historia de estos hombres. Pablo, Pedro, Juan Marcos, Bernabé, Silas. Veo todos estos hombres y digo, Señor, eran hombres que no dabas un peso por ellos tal vez. No destacaran, no tenían títulos, no eran prominentes, no eran de los que iban al templo, no eran levitas, eran simples hombres comunes y corrientes que Dios utilizó para que estemos nosotros aquí hoy. ¿Se da cuenta? Él levantó su iglesia en base al testimonio de hombres como estos. Y sigue manteniendo su iglesia a través del servicio de hombres y mujeres como nosotros. Sin nada especial. Pero que Dios nos puede utilizar. El Evangelio de Marcos es un evangelio en muchos sentidos esperanzador para la iglesia. Porque nos cuenta cómo podemos servir. Y cómo Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que si sabe lo que tiene que hacer para la gloria de Dios, lo hace. Si usted sabe lo que tiene que hacer para la gloria de Dios, hágalo. Si usted, ahora que presentamos a la idea de aquí de que puede usted participar, participe. Comprométase. Si usted ha quedado mal en el pasado a Dios, hay una segunda oportunidad. Tercera, cuarta, no sé. Cuantas veces nos caigamos, cuántas veces el Señor
tiene toda la intención de levantarnos. ¿Se da cuenta de eso? Marcos nos presenta a Jesús como el siervo perfecto de Dios. Cuando estudiemos el Evangelio durante calculo yo, más de medio año que vamos a estudiar el Evangelio, recuerde lo que le acabamos de compartir. Son las palabras de un hombre que fracasó y que Dios le restauró. Son las palabras que él escuchó de otro hombre que fracasó y que Dios le volvió a ser útil para el ministerio. Si usted lo ve así, le aseguro que su perspectiva le va a ayudar a hacerlo diferente a que simples palabras que dicen, sí, no vino para servir, sino para que servirse. ¿Cómo estaba el versículo? En lugar de eso va a entender que Juan Marcos escribió estas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora sí, usted puede entender por qué él escribió ese versículo 10:45 de esa manera. ¿Qué concluyo? Hermanos, este mensaje nos debe ubicar. Estamos en esta tierra para servir. La iglesia está para servir. Servirnos unos a otros y servirle a los demás. A través de ese servicio glorificamos a nuestro Señor. Analízate a qué vienes a la iglesia. ¿Vienes a que te sirvan? ¿Vienes a que te den? ¿Vienes a tomar? ¿O vienes a servir? ¿Vienes a dar? ¿Vienes a entregarte en un sacrificio vivo a tu Señor? Ahí en Romanos se nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo para Dios. Cuando usted viene aquí al culto, entiéndase, usted se viene a entregar. Usted no viene a que lo apapachen ni le digan ni le levanten el ánimo. No, usted viene aquí a entregarse a Dios. Si ahora no te has comprometido a servir a tu Señor, piénsalo. La vida se te va a ir así. Y todas las oportunidades que desprecies, fíjate, de servir, al final de cuentas van a rendir algún fruto. Si has fracasado en el servicio, ánimo. La iglesia está llena de hombres y mujeres que hemos fracasado, pero que Dios nos ha vuelto a poner para servirle, para ser útiles en el ministerio. Si has sido restaurado y consolado, tal vez esas cosas que pasaste son las que Dios quiere utilizar de ti para consolar y restaurar a otros. Lo mismo que pasó con Pedro. Si tú has pasado por eso, puedes ayudar a otros. Y por favor, recuerde el versículo del año. Y cuando lo lea, y cuando lo estudie, y cuando lo medite, recuerde quién lo escribió. Lo escribió un hombre que fracasó y que Dios le puso otra vez a ser útil para el ministerio. Todos en esta iglesia podemos ser útiles para el ministerio. Que algún día cuando veamos a nuestro Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y también nos dice, ¿sabes qué? Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ahí está el versículo del año. Ahí está la intención que tenemos como iglesia. Yo le pregunto, ¿eres útil para el ministerio? Si lo eres, hazlo. Si no, si has fracasado, acércate, arrepiéntete y el Señor, estoy seguro, te podrá ser otra vez útil para el ministerio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Algo que me maravilla de ella es que nunca esconde los defectos de los hombres y mujeres que están ahí descritos. No esconde los problemas y los defectos de carácter de tus siervos, sus fracasos, sus luchas. Yo veo en Juan Marcos mucho de lo que hay en mi persona, Señor, por el hecho de que fracasé, que no fui fiel, que hubo cosas que pude haber hecho y no hice, dones que tú me has dado, talentos que tú me has dado que no he puesto a tu servicio, esfuerzos que no he dado, intenciones que me he quedado a la mitad. Pero tú eres bueno, Señor, y tú tienes un plan para cada uno de nosotros, para tu iglesia, y entendemos que si has dado dones y talentos a tus siervos, es para que se pongan a tu servicio y al servicio de los demás.
Te doy muchas gracias por la vida de Juan Marcos, por la vida de Pablo, de Pedro y de estos hombres que te sirvieron a pesar de cómo ellos eran, y que tú te serviste de ellos para tu honra y tu gloria. Señor, haznos útiles para el ministerio, haznos útiles para tu gloria, que no seamos displicentes, que no seamos necios, que no, esta vida terrenal, estos 70, 80 años que nos des en este mundo, ¿de qué sirven, Señor, si los despreciamos, si los malgastamos? Aún siendo creyentes, podemos malgastar nuestras vidas. Así que, Señor, ayúdanos, ayuda a esta iglesia local a distinguirse por ser una iglesia que tiene miembros que son útiles para el ministerio y que hacen práctica de sus dones y talentos para tu gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos siempre las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de